El antiguo templo de Santo Domingo guarda las historias más antiguas y profundas del San Luis colonial. Aquí, en la esquina de la Plaza Independencia, la historia para ser contada de hoy. Profe, usted se encargó de contar la historia del antiguo templo. ¿Qué importancia tenía este templo para la vida cotidiana de San Luis? Bueno, era el centro de la vida social, porque acá se desarrollaban múltiples actividades, desde que uno nacía, como puede ser el bautismo, hasta que era última morada de la mayoría de la gente, ¿no? ¿Era muy católico el pueblo hace 2 siglos? Sí, por supuesto, claro, exactamente. Sí, la religión guiaba la mayoría de los pasos que uno daba en la vida, estaba guiado por la religión católica, sí. El templo fue durante muchos años la única iglesia que hubo en San Luis, la única iglesia. ¿Por qué la gente notable y tal vez no notable se enterraba acá, se sepultaba acá? Bueno, por eso que uno quería yacer en un lugar sagrado. Por lo tanto, uno quería estar acá en este lugar e inclusive quería que la divinidad, que estaba representada por el santo, la Virgen en este caso, o San Luis, pasara por encima de la sepultura. Cuando eran las procesiones, cuando eran otros tipos de actividades religiosas, que se hacían las procesiones, que se trasladaba a la Virgen, entonces que pasara por encima de donde estaba la tumba. En el año 2015 surgieron en este edificio una serie de patologías importantes, lo que originó que el gobierno de la provincia le encargara a la constructora San Luis Sapem, que en ese momento yo estaba a cargo, la puesta en valor de este edificio. A raíz de la importancia que tiene legalmente, porque es uno de los lugares históricos declarados por ley nacional, y moralmente porque es uno de los edificios más importantes y más antiguos que tiene nuestra ciudad, encaramos la gestión de contratar al estudio de Córdoba, dirigido por la arquitecta Rebeca Medina, que a su vez es parte integrante de la Comisión Nacional de Monumentos y es una de las autoridades a nivel latinoamericano de este tipo de conservación de este tipo de lugares. En realidad lo que ellas hicieron es un estudio muy exhaustivo en las condiciones en las que estaba el edificio, las patologías que debían solucionarse y los elementos que se fueron agregando posterior a su construcción que afectaban a la integridad de la obra. La obra duró aproximadamente 1 año y en el medio fue un proceso, porque estas obras son un proceso muy particular, o sea, se van encontrando durante el desarrollo una serie de situaciones que se deben sortear y que se deben solucionar. Es el lugar histórico de la ciudad más antiguo, pero hay otros en la provincia que también tienen una antigüedad similar. Estuve encargada de todas las tareas que se hicieron en el antiguo templo, de verificar los presupuestos, buscar la mano de obra, buscar los materiales y verificar las técnicas constructivas que supervisaban el equipo de especialistas en patrimonio. En este lugar estaba erigido la fachada del campanario. Era una iglesia que tenía doble fachada, la fachada era más larga y donde estamos parados justamente estaba la fachada del campanario. En realidad no se derrumba, en realidad fue una decisión que esta fachada estaba tapando al nuevo Templo Santo Domingo. Esto se decidió en los años 40, que fue cuando se erigió, y de hecho si ven unas fotos de la vía, eso se puede ver que estaba todavía sin terminar el nuevo Templo Santo Domingo, y bueno, estaba todavía esto erigido. Este antiguo Templo Santo Domingo había dejado de ser un lugar religioso
había pasado a manos del gobierno y el nuevo templo, Santo Domingo, ya pertenecía a los dominicos y era un predio donde se realiza el 4 de octubre, el Día de la Virgen, una procesión, y todo este espacio de atrio se utilizaba para esa procesión. Es verdad que aquí, en estos cimientos, debajo de estos cimientos, había gente enterrada del pueblo de San Luis antes. En algún momento los hubo. Gente que pertenecía a la Cofradía del Rosario. 36, por orden del gobernador Calderón. La característica por la cual sabemos que pertenece a 1830 fue por el tema de los herrajes, que eran metálicos, y está toda martelinada a mano. Pesa 700 kilos. Para poderla volver a poner en su lugar la necesitamos 11 personas. La sacamos casi en pedazos y un carpintero, ebanista y escultor puntano, de familia de carpinteros de 3 generaciones, fue quien hizo el trabajo de recuperación de la puerta, que trabaja justamente en Algarrobo y tenían Algarrobo estacionados. Entonces, el escultor Juan Carlos Ortega, utilizando la puerta existente y completando con nuevos pedazos de algarrobo, puro algarrobo puntano. Cuando empezamos a trabajar, había un pliego en el cual la fachada no debía cambiarse, pero cuando entraron las especialistas en patrimonio, la intervención de aquel momento no había sido pasada por la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares, y viendo el tipo de patologías que tenían el edificio, y el efecto invernadero que la misma generaba sobre lo mismo, además de haber modificado el sistema estructural de caja muraria que había tenido siempre el antiguo templo, se tomó la idea de demolerla y volver a construir una fachada simple, que no copiara ninguna de las existentes, pero que sí mantuviera el estilo o que dejara expresado a la vista de todos el estilo real que pertenece al templo, y que se valorara el valor patrimonial que tiene histórico para la ciudad este templo. Las principales tumbas que tenemos acá, que están señaladas, son de las personas que han levantado, construido este templo, ¿cierto? Uh-huh. Acá justamente estamos en un lugar donde están los restos de Maldonado, uh-huh, que fue el principal constructor. Luis Maldonado fue el principal constructor del templo, que fue hecho por iniciativa de 2 figuras importantes de la época: el gobernador José Gregorio Calderón y el sacerdote Fray Hilarión de Tura. En este caso, Calderón también yace acá. Sí. Hilarión de Tura después fue obispo en Chile, y creo que sus restos descansan en el Templo Dominicano de Chile, ¿no? Pero bueno, acá están los restos de los que construyeron el templo. ¿Tomás Varas también? También Tomás Vara, que eso es muy importante, porque hay un dato que certifica que él está enterrado también acá en la entrada, un poquito hacia la derecha. Teníamos pedido hacer la restauración del solado. Entonces se hizo un plano, numeramos y levantamos el piso para tener cada una de las piezas en su lugar. Como el solado mosaico calcáreo amarillo estaba muy deteriorado y se podía volver a colocar uno nuevo, todas las piezas que estaban feas se desecharon y se dejaron las guardas, que eran con unas matrices de acá que ya no se conseguían, que es el original de aquellos momentos, de aquellos de los años 30. Cuando levantamos, para hacer las ventilaciones en los laterales, había que hacer las cámaras bufa, hubo que hacer excavaciones, y ahí nos encontramos que debajo de este piso estaba el piso original del antiguo templo de Santo Domingo, de ladrillo cocido, cuadrado de 22 por 22, en el mayor tramo del templo, y en un sector que es en el que estamos parados, se notaba ladrillones más grandes, desparramados, y ahí es donde, cuando empezamos a excavar, encontramos que a 5 centímetros de ese piso ya había personas enterradas. Nosotros ya sabíamos cuando empezamos el trabajo que podía haber huesos, nunca pensamos que iban a estar a tan poca profundidad, y el trabajo se hizo con palita y cucharita y pincel,
y la cantidad eran muy pequeños, con lo cual no nos molestó para realizar las ventilaciones, pero sí no se podía realizar el otro trabajo porque sí íbamos a tener mayor intervención y eso implicaba intervención de arqueólogos. ¿Osorio? ¿Hay algún dato que estuviera Osorio no sabemos. Videla, el fundador de Merlo? No sabemos. Videla posiblemente haya estado en la iglesia matriz. Aquí, En la iglesia matriz. la otra cuadra. Exactamente, sí. Allí además estaba el primer cementerio de San Luis. También. La iglesia matriz. Bueno, claro, en realidad los templos eran cementerios. Ahora estamos hablando de un terreno adyacente a la iglesia matriz donde se enterraba a la gente de pocos recursos. Bien, que es el caso aquel. Es el caso de allá, que sería en este momento donde está justo el edificio del Poder Judicial. El anexo al Poder Judicial. El anexo, exactamente, allí estaba el cementerio adyacente a la iglesia matriz. ¿Qué me puede decir de Calderón? Fue una persona importante porque ordena la reconstrucción de este templo. Sí, lo hizo en un momento muy, muy difícil porque estuvo acuciado por las guerras civiles, por el conflicto con el aborigen, con el ranquel. Entonces, en una situación muy, muy difícil, Calderón, junto con el sacerdote Hilarión de Tula, hacen una colecta, como dicen, un prorrateo en toda la jurisdicción, que era muy grande San Luis. O sea, lo que es San Luis ahora, inclusive más grande todavía, y recorrieron diferentes lugares, había comisiones que se formaron para ir a buscar aportes, limosnas, donaciones, y con eso se fue levantando. La situación era tan difícil que eso hace de que la gestión y el objetivo que tenía esta gente, que se ha planteado, era muy, muy importante. ¿Qué parentesco tiene con el gobernador José Gregorio Calderón? Él es mi tío bisabuelo. Se comenta de la gestión que él cuando asumió, representando al Partido Federal, en esa época, se encontró con una difícil situación política para gobernar. Él era partícipe del gobierno de la Confederación de la República del Virreinato del Sur, que era el gobernador de ese tiempo de Buenos Aires, le tenía Juan Manuel de Rosas. Hacia el año 1820, ¿sí? Cuando se abre la autonomía o la independencia de la provincia de San Luis, empiezan a confluir varias conflictividades internas en torno a la idea de qué se quería para un país, una nación o incluso para la provincia. Y en ese contexto va a surgir Calderón, que había participado en el ejército sanmartiniano, ¿sí? Va a participar en la política, se va a acercar a Quiroga y va a estar muy cercano al gobernador Santos Ortiz. En los años del 30, cuando empieza a complicarse la cosa entre Rosas y los unitarios, ¿sí? Lo va a encontrar a Calderón con Quiroga, participando con Quiroga. Pero anteriormente él también había tenido cierta relación con Pringles cuando Santos Ortiz Vidal Guiñazú, envía una delegación a negociar con Córdoba en el contexto de la Liga Unitaria. Entonces podemos ver que Calderón es como un personaje de la época, ¿sí? Estos sujetos que participan en las guerras de la independencia, ¿sí? Y luego se trasladan a la política. Está enterrado acá en la versión que nosotros tenemos, es porque él fue el que inició la construcción de este convento que se llamaba Santuario. No alcanzaba a ser una iglesia, era el santuario hasta la Virgen del Rosario. Él era muy devoto, era de la fe católica y devoto de la Virgen María. Entonces él, en su solicitud, que no tenemos, escrito, pero pensamos que él, al ser una amistad que tenía con los religiosos dominicos de la época, él pidió ser enterrado acá en este convento. Claro, él se casa con María Victoria Tula, y ella también pidió ser enterrada ahí.
después del fallecimiento de su esposo. Después de perder Quiroga el Oncativo, ¿sí?, él, al estar asociado al bando federal, tiene que exiliar a Chile, ¿sí? Y un año posterior, cuando muere Paz, y Quiroga vuelve a tener influencia sobre la ciudad de San Luis, los federales vuelven, digamos, al poder, él retorna a la provincia ya con un cargo de teniente coronel, y ahí es nombrado coronel directamente, que era un cargo muy importante. Y va a formar parte nuevamente de la Sala de Representantes, que era como el poder legislativo de la época. Y de ahí se conforman los electores que van a elegir al gobernador propietario, que se llamaba en esa época, ¿sí? Bueno, y entre estos 7 delegados o representantes va a ser elegido Calderón. Y él va a ser gobernador desde el 33 hasta el 40. Es verdad que después de su fallecimiento y ya con el advenimiento y el poder del unitarismo, ¿toda la familia Calderón se tiene que ir? Puntualmente no es irse, sino que es, digamos, ocultarse. Muchas veces es reprimido por las ideas federales que tenían y de un pasado en el cual fueron juzgados. En esa época San Luis era muy pequeño y las familias entre sí también tenían parentescos. Y dentro del parentescos había federales y del otro, digamos, sector había unitarios. Entonces se producía siempre una diferencia ideológica que llevaba a los enfrentamientos. Hubo persecuciones, que no las sabemos, pero las imaginamos. Hubo persecuciones, hubo censura, no podían acceder a ciertas informaciones, tampoco a publicar lo que ellos podían pensar. Entonces ellos fueron dedicados más que todo a la producción agropecuaria, alejándose un poco de la vida política. Yo lo que me he centrado más que nada es en el estudio del reglamento provisorio, que es donde él se va a sustentar su gobierno, y es muy importante ese reglamento provisorio porque marca en su preámbulo ya algunos caracteres en torno a lo que se nombra como la igualdad, la justicia, para la felicidad de los hombres dentro de la religión católica. El primer capítulo hace mención a que la religión católica es la que va a regir a la provincia y a sus habitantes y a todos sus hombres, ¿sí? Y no puede ser negado o va a ser castigado, dice, por las autoridades eclesiásticas o la autoridad ejecutiva, ¿sí?, todo aquel que tenga oposición a la religión católica. Entonces hay que entenderlo en ese contexto, ¿no?, que un espacio en consonancia con el gobierno rosista, ¿sí?, en torno a se podría decir conservador en cuanto a la religión, exacerbando por ahí el enfrentamiento con los unitarios, que son más referentes al liberalismo, y se venía del enfrentamiento con Rivadavia, con la cuestión de secularización del Estado, ¿no?, de separar el Estado con la Iglesia. Esto va a ser una característica común de estas provincias que adhieran al rosismo, de poner en evidencia digamos, el poder de la religión católica. Me parece que lo que va a marcar su transcurso es el enfrentamiento con el problema con la frontera, ¿sí?, lo que ellos llamaban el problema con el indio, ¿no? Constantemente estar asediados por malones, ¿sí?, principalmente de los ranqueles, desde el sur, incluso desde el norte, que ya eran más asociados a los unitarios. Viendo en ese contexto por ahí un poco de limitaciones que tiene, es destacable la disposición de la creación del sello de San Luis, que es donde va a derivar después el escudo de San Luis. Lo que él manda hacer es el sello del Estado, el sello con lo que va a firmar los papeles del Estado, ¿sí?, una cuestión por ahí de orden administrativo. Tiene mucha influencia Ruiz Huidobro, un general español, un soldado español que se había pasado las filas sanmartinianas, ¿no?, famoso por eso, y después como un asesor letrado de Quiroga. Entonces, según Núñez, Ruiz Huidobro es el que arma el escudo de San Luis, disponiendo que las sierras que se ven detrás, ¿sí?, son las sierras de la Carolina, que representarían el oro y la prosperidad, y dice el decreto que se manda a firmar, dice con dos cuadrúpedos al medio, no dice de venado, sino dice cuadrúpedos, que están mirando hacia la sierra, que representarían la prosperidad de las personas que miran hacia el progreso. Estamos en
el lugar más importante. Claro, estamos acá en el lugar más sagrado que fue de San Luis durante muchos años. O sea, este tema del presbiterio, que estamos acá y que termina en el altar, acá a pocos metros, donde estaba justamente la Virgen, que es la Virgen del Rosario del Nicho, justamente el nicho de la Virgen estaba allí. Este lugar más sagrado y donde durante muchos años, acá miles y miles de puntanos, lo tenían así, con esta característica, ¿no? Que es el lugar más importante. Sepultado el obispo. Claro, acá falleció cuando estuvo acá en San Francisco, que estaba haciendo una recorrida por motivos religiosos del predicador Aldazor, que fue obispo de Cuyo, y entonces fue sepultado acá mismo en el presbiterio, acá muy cerca del altar. Muy cerca del altar, en este lugar, yacen los restos de él. Sí. Por la importancia que tenía él. Exactamente, porque cuando era un personaje de la iglesia muy importante, se lo sepultaba justamente acá en el presbiterio, en este lugar, muy cerca de la imagen de la Virgen. Y si eran sacerdotes, tenemos allá la parte de la sacristía, que ahí en la parte de la sacristía no están señalados, pero hay muchos sacerdotes de la orden dominicana que han sido también enterrados en la parte de la sacristía. También es un lugar muy importante para la orden, ¿cierto? Teníamos un muro que tenía un espesor de 1,40 m y un hueco que debería tener más o menos 2,50 m de diámetro. Hubo que apuntalar, se había caído parte del cielo raso del lugar donde estamos, de acá del presbiterio, se había desarmado el nicho, la parte superior del nicho, y también se había destruido toda la cornisa. Entonces, bueno, era un trabajo bastante arduo a ejecutar justo donde estaba la placa de enterrado el obispo. Esa parte nosotros no llegamos a intervenir, estaba mucho más abajo. En todo momento la gente de patrimonio cuidando desde la confección hasta la realización de los revoques, de no intervenir ese sector. En esta línea de tiempo dice 1691, primer edificio de adobe. Claro, exactamente. Exactamente, sin embargo, habría que hacer digamos así, un pequeño análisis ahí. Las construcciones, cuando eran importantes, la base se hacía de piedra. Y muchas veces hasta 1 metro iba piedra. Y después arriba sí se levantaba con adobe, ¿cierto? Bien. Eran construcciones bien anchas, porque había movimientos sísmicos, entonces eran bien anchas, bien gruesas. Eso es lo que permite distinguir una construcción que sea de tipo colonial, esas características, ¿no? Bien. Y después bien angostas también. Acá hay 2 fechas, 1836, que ya hablamos, donde está Calderón, y acá 1866, justo Arac, financia la construcción del campanario. Sí, acá tenemos los dibujos, ¿cierto? Este es el templo, el original, que fue construido en 1836 y se inauguró en el 39. Y después adelante se le construye el campanario, o también llamado espadaña, porque en realidad eran unas paredes para sostener las campanas. Se llama espadaña, ¿cierto? Y acá iban las campanas, acá arriba. Eso lo hizo en el 66 Cuisinet, que era un francés, un inmigrante francés que era constructor, ¿cierto? Y acá, bueno, tenemos más o menos, posteriormente cuando se demolió, 1940, ya estaba la iglesia nueva, se demolió la espadaña esta, se tiró abajo. ¿Por qué se demolió? Para abrir el frente de la iglesia nueva. Se desacralizó porque pasó a ser la iglesia de Santo Domingo la nueva. Entonces justamente se inauguró un siglo después, en 1936, la iglesia nueva que está acá al lado. Entonces esto quedó ya desacralizado, ¿cierto? Y a partir de ahí tenemos este frente que después fue reformado, restaurado en 1995, bueno, y es más o menos actualmente donde lo único que se ha respetado aparentemente es la puerta, ¿cierto? Y después se hizo un recorte general donde se le mochó no solamente la espadaña, la parte de esta delantera, sino también como 2 o 3 metros del cañón del templo. Como 2 o 3 metros de la parte delante también se le cortó así de cuajo,
para abrir paso digamos así, al atrio, a toda la plazoleta del Templo Nuevo. Estamos viendo la envergadura de esta pared, ¿no? Este es un dintel antiguo. Eran así los templos. Claro, justamente esto es lo que... Esta es una pared. Claro, porque la preocupación principal es que esto pudiera caerse por los temblores. Entonces, por eso este tipo de paredes se hacían muy, muy anchas. Y esto permitía irse unos metros para arriba. Bien. Porque las construcciones populares eran bajitas. Eran 2 metros y, ¿cierto?, en forma de siempre de V, ¿no? V corta. Ahora, acá, por ejemplo, tenemos... posiblemente haya habido una puerta acá, digamos, en la parte original. Pero después ya se armó acá una hornacina, digamos así, donde estaba el Santísimo Sacramento. Fue utilizado también para motivos religiosos durante mucho tiempo, ¿no? Esta fue la historia de un sitio que escondió los secretos más antiguos de la capital puntana. La historia del antiguo templo de Santo Domingo. Aquí, en Historias para ser contadas.